Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Se me escucha, por favor? ¿Me confirman? Buenos días, Miss. Hola, hija, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? Se escucha, Miss. Gracias. Bueno, chicos, muy buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestra clase número 3. Les comparto entonces el material. El tema es fonología. Este es uno de los temas, digamos, un poco más abstractos, digamos, especializados dentro de lo que corresponde a la gramática. Hemos visto hasta el momento comunicación, realidad lingüística, que en realidad son temas muy sencillos, ¿no? Cuando ya empezamos fonología, estamos ya abordando propiamente un componente de la gramática. En el transcurso de todas nuestras clases, nosotros vamos a desarrollar, vamos a abordar los 4 componentes de la gramática. Esto quiere decir la fonología, la morfología, la semántica y la sintaxis. Entonces, les pido por favor la máxima atención, explicarles de una manera que sea bien sencilla, entendible, pero si aún hubiese duda, por favor, me lo comentan, activan el audio, como siempre les pido para que sea más rápida la comunicación, o de repente por el chat, ¿no? Entonces, fonología, ¿qué es? ¿De qué se ocupa la fonología? Para entender ello, vamos a empezar con una definición de lo que corresponde a la gramática. Todas las lenguas del mundo tienen una gramática. No es como a veces me dicen los chicos, profesora, si esa lengua no tiene escritura, entonces no tiene gramática. No, no tiene nada que ver con la escritura. Gramática es otra definición. ¿Ah? Mira, es un sistema. ¿Por qué se dice que la gramática es un sistema? Porque tiene reglas. Tiene reglas fonológicas, morfológicas, sintácticas, semánticas. La gramática es un sistema abstracto de reglas. Y esas reglas nos va a permitir, como hablantes del castellano, por ejemplo, elaborar un mensaje. Nos va a permitir organizar, producir un mensaje y al mismo tiempo, cuando nos toca ser receptores, nos va a permitir entender, comprender el mensaje que nos han transmitido. Eso es gramática. Entonces, si una lengua no tiene escritura, no va a importar en nada, no va a afectar en nada, igual esa lengua ágrafa va a tener gramática. Todas las lenguas tienen gramática y esa gramática tiene sus componentes. ¿Cuáles son los componentes? El fonológico, el componente morfológico, el semántico y el sintáctico. Ustedes, como les repito, van a aprender, van a estudiar o vamos a analizar juntos estos 4 componentes. Ahora, hay una ciencia que es la lingüística, la que se encarga de estudiar la gramática de las lenguas. La lingüística tiene el apoyo de otras disciplinas. Entre esas disciplinas tenemos la fonología, la morfología, la semántica, la sintaxis. Estas disciplinas auxiliares son los que van a apoyar, digamos, ¿no?, al estudio minucioso, detallado. Así que cuando hablamos del componente fonológico, a ver, voy a insertar por aquí PPT. Por ejemplo, en el componente fonológico vamos a estudiar a los fonemas, ¿no? Su unidad de análisis van a ser los fonemas. Entonces, si yo digo, por ejemplo, pesa está formada por 4 sonidos, ¿no? 2 vocales y 2 consonantes. Pero yo quiero hacer un cambio en un sonido nada más, un sonido en el sonido en la consonante inicial y quiero decir pesa.
son distintos. Porque si yo cambio este sonido P por un sonido V, el significado es distinto. Hay una función distintiva de este sonido P. Yo lo llamo P, pero más adelante les voy a decir su definición correcta, digamos, que es una oclusiva bilabial sorda. Entonces, los fonemas van a ser entendidos como unidades mínimas distintivas. Van a poder distinguir, diferenciar el cambio de un sonido por otro, genera que surja un nuevo significado, ¿correcto? Eso es tarea de la fonología, estudiar a los fonemas de una lengua. Y cuando decimos el componente morfológico, ¿qué disciplina va a estudiar ese componente? La morfología, por supuesto. La morfología va a estudiar este componente también abstracto. Aquí vamos a encontrar el morfema, ¿no? La morfología se va a encargar de estudiar el morfema. ¿Y qué se entiende por morfema? A ver, unos ejemplos. Casa, casita, casona, casucha. A partir de una raíz, a partir de la base cas, ¿no es cierto? Aquí está, esta es la raíz. Yo puedo formar distintas palabras. Si digo casas, no estoy formando una palabra, solamente estoy flexionando. Donde, al hacer la separación, la A tiene un significado. ¿Qué significa? Género femenino. Y la S, masculino. Y si digo casita, significa el it. Eso es diminutivo, ¿no? Es un sentido, un significado de apreciación. Y si digo casona, ahí tenemos la idea de aumentativo, ¿no? Algo grande, una casona. La casona de San Marcos, ¿no? Casucha. Y si le añado el uch, ¿qué significa? Esa es una idea despectiva. Todo lo que voy segmentando, voy identificando, a ver, esto qué cosa es, qué información tiene. Despectivo, aumentativo, diminutivo, género femenino, número plural. Todo lo que es segmentado tiene una información, tiene un significado. Eso es morfema. ¿Quién se encarga de estudiar? La morfología, por supuesto. Luego tenemos la semántica. En la semántica vamos a estudiar el signo lingüístico. Uy, ¿qué pasó aquí? A ver, voy a corregir. Ahí está. El signo lingüístico, que es la asociación de un concepto, de una idea más una expresión. O sea, significado más significante. Lo vamos a estudiar en la semana 8. Y por último, lo que corresponde a la sintaxis. Ahí vamos a estudiar la frase, la oración. Cuando digo, por ejemplo, los alumnos estudiosos aprobaron el examen final de inglés. Ya cuando llego a sintaxis, eso es a partir de la semana 9, y se los estoy presentando de una manera muy, pero muy sencilla, porque esto nos va a acompañar hasta finalizar el ciclo. La sintaxis lo vamos a ver cada semana. Primero vamos a partir en la semana 9 de estudiar las frases.
Los alumnos estudiosos es una frase nominal. Aprobaron el examen final de inglés, esa es una frase verbal. Y dentro de la frase, por supuesto que hay núcleos. Aquí el núcleo es alumnos y aquí el núcleo es aprobaron. Entonces tengo una frase nominal, una frase verbal. La frase nominal que funciona como sujeto y la frase verbal que funciona como predicado. Pero dentro de cada frase hay también unidades, como en este caso el artículo, los, estudioso, que es un adjetivo. ¿Y qué función cumplirá estas unidades dentro de la frase? Por ejemplo, los tiene la función de modificador directo. El sustantivo es núcleo. Estudiosos, modificador directo porque es un adjetivo. Aprobaron es el núcleo del predicado. Y por acá hay una frase nominal, una frase grande, ¿no? Una frase nominal que le voy a poner otro color. Y esta frase nominal, todo lo que está de verdecito, tiene también una función que es la de objeto directo, porque aprobar implica algo. ¿Qué aprobó? El examen. Ese es el objeto directo. Lo aprobó. Aprobamos algo. Pero si yo quiero seguir analizando, voy a decir, al interior de esta frase nominal, examen es el núcleo, final es el MD, de inglés es el MI, modificador indirecto, el artículo es MD, y así nos vamos a ser cada vez más expertos en analizar la sintaxis, ¿no? Un análisis sintáctico de la oración. Pero eso es lo que corresponde a la semana 9 en adelante. Lo único que hago con estas pequeñas explicaciones es demostrarte que la gramática tiene todos esos componentes. Y cada componente es estudiado por una disciplina que le ayuda a la lingüística. ¿Ok? Ahora, hay clases de gramática. Hay gramática comparativa, hay gramática histórica, hay gramática normativa, gramática descriptiva. La que nos interesa en este momento es la normativa y la descriptiva. ¿Por qué la normativa? Porque ustedes que se están preparando para rendir un buen examen, también su preparación abarca más que las 8 preguntas o 7 preguntas del lenguaje. Es que siempre van a redactar, siempre van a utilizar la lengua. Y ahí está el conjunto de reglas que nos presenta la Real Academia. De tal manera entonces que si conocemos las reglas básicas, podemos determinar si el enunciado es aceptable, es correcto, cumple con la normativa o de repente no lo es. En cambio, la descriptiva es la tarea de todos los lingüistas. Los lingüistas, nosotros los lingüistas, me tengo que incluir ahí, sí, porque mi carrera es la lingüística. Nuestra tarea, nuestro trabajo es describir la lengua. Oye, ¿cómo es la lengua? En mi caso me especialicé en lengua andina, quechua, ¿no? Entonces yo describo cómo es el quechua, qué tipo de vocales hay, qué tipo de consonantes, cómo son las sílabas, cómo es el acento, cómo es su gramática, en fin. Y no me preocupo si están usando bien o si están usando mal. No me preocupo. Igual el que es especialista en una gramática descriptiva del castellano no se va a preocupar si cumplió la regla o no. Ejemplo de ello está por acá. Mira, el que está pegado a la norma, el especialista en gramática normativa, se siente muy, de repente le llama mucho la atención cuando escucha una expresión como Jazmín o Yasmín estará media distraída a pesar de que haya apoyo. De inmediato, el que es especialista en normativa dice, no, acá está fallando algo. Hay una mala concordancia.
primero dirá, esto no se puede flexionar. Media, eso está mal, porque esto debería ser un adverbio y los adverbios no tienen género, no tienen número, son palabras invariables. ¿Cómo debe ser? Debe ser medio. Ah, de que haya, no es de que haya, es de que haya. Hace la corrección en la conjugación del verbo. Y todo eso, ¿por qué? Porque conoce la regla. En cambio, el que es el especialista en gramática descriptiva escucha, encuentra una oración, un hablante se expresa de esta manera. De mi hijo, su profesor los ha enseñado matemáticas. Y dice, no, acá no se preocupa que está mal. Solo te dice, te describe, como su nombre señala, qué cosa hay. De mi hijo, su profesor. Ahí hay un doble posesivo, ahí está redundando el posesivo, ¿no? Los ha enseñado. No debería ser les ha enseñado. Entonces está poniendo énfasis en las expresiones. Aquí, por ejemplo, es el pronombre. Los ha enseñado. Se ha usado este tipo de pronombres, pero sin preocuparse si está mal o si está bien. Si no, nos dice tal cual. El que es normativa, el especialista en normativa, tendría que decir, de mi hijo su profesor, incorrecto, debe ser el profesor de mi hijo les ha enseñado. Aquí debe ser les y no los, ¿no? Empezaría con las correcciones. En resumen, queridos jóvenes, para nuestra práctica, para el examen o cualquier otra evaluación, nos interesa mucho conocer las reglas, que vamos a ver cómo la podemos aplicar en estos ejercicios. Ustedes tienen 10 oraciones, de las cuales no todas de repente cumplen con la normativa. ¿Cuál consideran que está correcto? Para ello le van a dar una miradita. Les concedo 1 minuto de tiempo para que ustedes me digan cuál de estas sí cumple con la normativa y cuál no. ¿Correcto? Yo voy a estar muy atenta a las respuestas que me puedan brindar, pero en este momento es tiempo de analizar. ¿Ok, chicos? Bueno, aquellos que recién se están incorporando, bienvenidos, muy buenos días. El tema de fonología requiere mucha práctica, atención también. Cuando ya lleguemos a la fonología propiamente, con las características de las consonantes, de las vocales, se van a dar cuenta que es un poquito tedioso, ¿no? Cuando hablamos de fricativas, oclusivas. Así que les ruego hoy día su máxima atención. Fonología vamos a estudiar en realidad 2 semanas, esta y la siguiente. Entonces vamos a tomarle cariño para que sea todo fácil de entender, ¿ok? A ver. A ver, analicen y ustedes me dicen cuál es. A ver, 1 minuto. Bien, muchachos, empezamos. A ver qué dicen ustedes. ¿Qué alternativas, qué opciones consideran que es la correcta? ¿A qué hora tienes provisto o es previsto? A ver, ayúdenme. ¿A qué hora tienes provisto o previsto?
Sería previsto. Previsto. Muy bien. Previsto es de ver con anticipación, ¿no? Es la conjugación de el verbo prever. Entonces, esta no va, está mal. La descartamos desde la gramática normativa. ¿A qué hora tienes provisto? No, es a qué hora tienes previsto llegar, ¿no? Previsto. Entonces, la primera tachamos, incorrecta. Yo espero. ¿Qué esperas? Yo espero que mañana te sientas mejor. Ese es el objeto directo. Entonces aquí hay tequeísmo. Se ha usado de manera incorrecta la preposición de tequeísmo, uso indebido, ¿no? Entonces, para un especialista en gramática normativa, no sería aceptable. Espero que, así debe ser la oración. Señor Fernández, ¿ha oído el radio? A ver qué dicen ustedes. Primero díganme su respuesta. ¿Está correcto? ¿Ha oído el radio? Ahí debe ser, ¿ha oído la radio? ¿No es cierto? Aquí el uso incorrecto es el artículo, ¿no? La palabra, o en este caso, para la concordancia, hay que tener mucho cuidado. Cuando radio está como masculino, ustedes saben que es un segmento lineal que une un punto cualquiera de la circunferencia. Desde la geometría se analiza así, ¿no? Ese concepto. Pero cuando es radio femenino, radio primero es un acortamiento, ¿no? De la palabra radiodifusión. Entonces, una emisora, eso debe ser femenino, por eso debe ser la radio, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ganó fortunas, pero las desperdició. Ya, fortunas está femenino. ¿Qué desperdicia? Las fortunas. Hay un pronombre. Eso está correcto. La 4 no tiene ningún error. Cumple, ganó algo, pero desperdició ese algo. Hay concordancia, ¿no? Las fortunas. La se refiere a fortunas. Ya, pero sigan por favor ustedes. A ver, muchachos, por favor, ¿qué dicen de las 5? ¿Está correcto o no? No. ¿Cómo debe ser? ¿Lo examinó? Le examinó, correcto, muy bien. Entonces, el error, ¿dónde está el error? Lo vamos a resaltar con rojito. Y vamos a decir que eso no. Examinó a alguien. Si es a una paciente, una dama, la examinó. Si es a un caballero, lo examinó, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? El baño de mujeres no están. Ah, un momento. El baño es singular. ¿Por qué debemos decir están? Si debe haber una concordancia. Si el núcleo del sujeto está en singular, el núcleo del predicado también debe estar en singular. Entonces diremos que aquí se produce un error. Y también disponible, ¿no? El baño
de mujeres no está disponible. Tiene que ver concordancia con el atributo también. El error está acá. Ese es el error. ¿Ok? El tiempo cura todas las heridas del corazón. Me parece que no hay problema. El tiempo sujeto cura algo. Todo esto vendría a ser todo lo que está correcto desde la normativa, ¿no? El color de las alas de la hada son resplandecientes. A ver, ¿qué dicen, muchachos? Está mal. ¿Qué parte debemos corregir? De la hada. De la, ¿no? Hada es femenino, por supuesto, pero para evitar la cacofonía, ahí es donde utilizamos, aquí, ¿no? En realidad todo esto, ¿no? Del hada debería ser, ¿no? Ahí va el error. Para evitar, así como que uno dice, la agua que estoy bebiendo, agua es femenino, ya sabemos, pero si digo la agua, hay una cacofonía, ¿no es cierto? Por esa razón es que para evitar ese mal sonido, tenemos que emplear un artículo masculino. Y como dice color, el color también acá debe ser singular. Y acá el atributo, el que va después del verbo copulativo, también tiene que estar en singular, ¿no? Había varios errores, entonces no es aceptable. ¿Qué más? A ver. ¿Es correcto el alarma? No sería la alarma. Debería ser la alarma. Claro, porque la palabra alarma, que es aviso, señal, es femenino. Y si es femenino, entonces, ¿cómo debió ser? La alarma. Y ahí no se produce ni cacofonía ni nada, ¿no? Porque la mayor fuerza de voz está lar en la penúltima sílaba. Y la 10, ¿qué será? Lanzó el balón con mucha concentración. Yo creo que ahí no hay problema, ¿no? El balón. Entonces la 10 también sería correcta desde la normativa. Desde la normativa 4, 7 y la 10 son aceptables, ¿no? Son correctas. ¿Ok? Muchachos, con esto cerramos lo que les comenté de estas dos clases de gramática. Muy bien. Si es que por ahí alguien no hizo su captura de pantalla, vuelvo a pasar. Ese fue el primer esquema. Bueno, estos son anotaciones personales. Pero aquí está la gramática, su clasificación, el ejercicio y ahora sí, después de esta introducción, nos vamos a la definición más especializada, ¿no? La fonología les decía que es una disciplina, le ayuda, ¿no? Es una disciplina auxiliar de la lingüística. Le ayuda a la lingüística a estudiar el componente fonológico. ¿En qué se centra? En el fonema. Eso ya lo expliqué. ¿Qué es un fonema? Una unidad abstracta. Todos los sonidos mentales, todos los fonemas. En el castellano tenemos 24, ¿no? 19 consonantes, 5 vocales,
Esos sonidos están en el plano mental, en el plano abstracto. Por eso es que decimos es una unidad abstracta, es una unidad distintiva. ¿Por qué? Porque nos va a permitir diferenciar significados. Lupa y luna. Si cambio esta P por esta N, el significado es diferente. Piña, peña. Si cambio la I por una E, el significado es distinto. Muchachos, ustedes van a encontrar siempre pares mínimos. ¿Qué quiere decir? Van a encontrar dos palabras, dos bloques, donde la diferencia va a darse solo en un sonido, ya sea a nivel de vocal, cambiar la I por una E, o a nivel de consonante, pero el resto debe ser igualito. Piña, peña. Ahí está una P, está la ñ, está la A, todo igual. Solo se da el cambio en un sonido. La vocal o la consonante. Ahora, la fonología estudia a ese sonido mental, a ese sonido abstracto. Pero, si es abstracto, ¿cómo lo podemos nosotros concretizar? ¿En qué momento se concretiza? Si está en la mente-cerebro, ¿en qué momento? Cuando hablamos. Cuando hablamos estamos articulando. Cuando hablamos estamos produciendo ese sonido abstracto. Entonces, la disciplina que va a ayudar a entender dónde es que se produce, dónde es que se da ese sonido, cómo se da ese sonido, ¿quién va a ser? Nos va a ayudar la fonética. La fonética va a estudiar los sonidos reales, los sonidos concretos, los sonidos que son audibles, los sonidos perceptibles. Entonces, tenemos esta asociación. La fonología se encarga de estudiar los sonidos abstractos, es decir, los sonidos de la lengua, mientras que la fonética se encarga de estudiar los sonidos del habla, ¿no? Fonología con lengua, fonética con habla. La fonología estudia los fonemas y la fonética al sonido concreto que se llama fono. Fono. Muy bien. Entonces, esta asociación es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Fonología es a lengua, fonética es a habla, o fonema es a lengua como fono es al habla. Esa relación abstracta y concreta. Muy bien. Entonces, la fonética ahora tiene también sus partes. Hay fonética articulatoria, hay fonética acústica, hay fonética auditiva. Nosotros vamos a apoyarnos en la fonética articulatoria, que nos va a presentar el aparato fonador, nos va a decir dónde se producen los sonidos, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser en breve. Por ahora, quiero que quede claro esto. La fonología que estudia los fonemas. ¿Y cuántas clases de fonemas tiene el castellano? El castellano cuenta con dos grandes clases. Aquí está. Los fonemas segmentales y los suprasegmentales. ¿Cómo yo diferencio? ¿Qué cosa le caracteriza, ¿no?, a los segmentales? Bueno, los segmentales se van a presentar en una sucesión, una secuencia, es decir, uno tras otro, ¿no? Va a haber un espacio, un tiempo para producir una consonante, una vocal, una consonante, una vocal. Pena, puna. Pena, puna, ¿no? Va en secuencia, va en sucesión. Eso es segmental. ¿Quiénes conforman los fonemas segmentales? Las vocales y las consonantes. Hoy vamos a estudiar solamente fonemas segmentales,
Vamos a estudiar las 5 vocales y las 19 consonantes. La siguiente semana, los suprasegmentales. ¿Cuáles son los suprasegmentales? Hay dos, el acento y el tono. El acento que va a permitir diferenciar palabras, práctico, practico, practicó, y el tono que va a diferenciar oraciones. Desayunaste, desayunaste. ¿Entendiste? Entendiste. Tema para la siguiente semana. Hoy me tengo que concentrar en los segmentales. Tenemos que saber, por ejemplo, cuando yo digo P, estoy haciendo referencia a una letra, ¿no? Pero el sonido, cuando se junta labio inferior y superior, ese sonido P, 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 P de papá, ese sonido, ¿dónde se va a producir? Es lo que nos interesa. ¿Cómo se va a producir? Por eso es que ahí vamos a hacer uso de la fonética articulatoria. Entonces vamos a decir, primero, nos apoyamos en el aparato fonador. Es muy importante tener en cuenta las cavidades infraglóticas, la cavidad glótica y la cavidad supraglótica. O supra también se dice, ¿no? La cavidad infraglótica es muy importante porque ahí se almacena el aire. Nosotros producimos los sonidos consonánticos y vocálicos con el aire que sale al exterior. Este es el aire egresivo. El egresivo, para que podamos nosotros producir un sonido, pues primero ha tenido que ingresar, ahí está todo su recorrido, se almacena en los pulmones y luego va a hacer nuevamente su recorrido, su salida, ¿no? Entonces tenemos aquí, importantísimo, los pulmones, los bronquios, diafragma, etc. Vamos subiendo un poquito más, en la cavidad glótica vamos a encontrar la laringe y dentro de la laringe las cuerdas vocales que nos van a permitir diferenciar los sonidos que van a ser sordos y sonidos sonoros. Hay consonantes sordas, hay consonantes sonoras. Cabe diferenciar con las vocales, que todas las vocales van a ser sonoras. En cambio, las consonantes, algunas van a ser sonoras, otras van a ser sordas. Es una diferencia importante. Y todo eso gracias a la acción de las cuerdas vocales. Si un sonido es sonoro, las cuerdas vocales vibran, se mueven. Si es sordo, se mantendrá en estático. Y luego, en la cavidad supraglótica, vamos a encontrar la cavidad nasal, la cavidad bucal, estará la faringe. Aquí es muy importante porque la mayoría de los sonidos en el castellano se produce acá, ¿no? En la cavidad bucal. En la cavidad nasal solamente 3, ¿no? La M, la N y la ñ. Pero en la cavidad bucal hay muchos más. Así que vamos a estudiar exactamente qué parte de esa cavidad es la que usamos. ¿Qué parte exactamente? Ya, acá les voy a mostrar. Tenemos el aparato fonador. Ahí está, muy interesante este cuadro, fíjense. Importante qué parte usamos, ¿no? ¿Qué parte usamos? Usamos los labios. Entonces los labios van a ser articuladores. Vamos a tener labio inferior y superior. Cuando el labio inferior se acerca al labio superior, se va a producir un sonido bilabial. ¿Cuál es ese sonido bilabial? Una P, P de papá, V de bebé, bebito, bebita, y la M de mamá. 3 sonidos que necesita, ¿no? Que se van a producir. Si no estuvieran los labios, no se puede producir. Es P, B y M. Los dientes también son muy importantes. Claro,
para los sonidos dentales. D y T, dentales. Va a ser muy fácil recordar esos nombres, dentales, bilabiales, porque van a recordar justamente por el término, ¿no? Dos labios se juntan. Dentales. D y T. Vamos a tener el alveolo. ¿Para qué nos va a servir el alveolo? Para producir los sonidos alveolares. Por ejemplo, una L, una S o un sonido R. R. Van a ser alveolares. Pero ¿cómo se produce ese sonido alveolar? Eso les voy a explicar en unos instantes. Ahí va a ser muy importante la lengua. La lengua que tiene sus tres partes. La lengua tiene el ápice, tiene el cuerpo y tiene el postdorso. Y todo esto, mejor dicho, la lengua es la parte más movible, ¿no? Se tiene que desplazar a diferentes zonas de la cavidad vocal. Luego tenemos el paladar. El paladar es muy importante porque a ese nivel se van a producir los sonidos cha, cha de chapulín, sonido ña de ñoño, ñoño, el sonido ya de llave, pollo, ese sonido ye de yoyo, yuca, yate, a nivel del paladar. Y la parte velar, velar, en la parte velar se va a producir el sonido K de casa, Ga de gato, Ja de jamonada. El postdorso de la lengua se tiene que acercar a la zona velar. Y ahí queda, porque a la úvula no llegamos nosotros. No hay ningún sonido en el castellano que sea uvular, pero en el quechua sí. Cuando decimos jam, noja, pizza, ¿no? Senga, ga, es un sonido que implica mayor abertura de la cavidad vocálica. Muchachos, viendo este perfil, este cuadro, vamos a poder empezar con la definición de la clasificación, sobre todo de las consonantes según el punto de articulación. Esto quiere decir dónde, en qué parte se produce el contacto. A nivel de dientes, sonidos dentales. A nivel de alvéolos, sonidos alveolares. A nivel del velo, velares. Paladar, sonidos palatales. ¿Ok? Entonces, estos cuadros son muy, pero muy valiosos y acá está mucho mejor todavía. Está más detallado. Entonces tenemos por el punto de articulación. El punto tiene que ver dónde se produce, ¿no? El contacto. Es la zona. Por eso algunos autores lo llaman también la zona de articulación. ¿Dónde se produce? Ya sabemos, a nivel de los labios, P, B, M. A nivel de dientes, D y T. O a nivel de labio y diente. La labiodental, ¿no? La F de foco. O la interdental, cuando la lengua, el ápice, a ver, voy a retomar este cuadro. El ápice es la puntita de la lengua. Cuando la puntita de la lengua se encuentra entre el diente superior y el diente inferior, acá están los dientes, ahí está el ápice entre los dientes, ahí se produce este sonido interdental. Cuando los españoles, por ejemplo, pronuncian la palabra
A ver, la palabra casa del verbo cazar o zapato o la palabra cena, cima. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Hay una regla. En el caso de las palabras, para representar fonológicamente, ¿no? Cuando nosotros vemos esta palabra, al momento de pronunciar casa, mi abuelo se dedica a la caza de venados, lo vamos a pronunciar como una S por el ceseo, pero un español propiamente no dirá casa, no, casa, zapato, no como nosotros que decimos zapato con una S. ¿Y qué tiene que ver la C con la I? ¿Cuál? O con la E. Bueno, estos son casos muy particulares. Estos son, es una regla en realidad. Cada vez que se tenga la letra C acompañada de la vocal I o la letra C acompañada de la vocal E, lo que tenemos que hacer en la representación fonológica es usar esto, ¿no? Este sonido. Uy, pero creo que no lo voy a poder. Ah, sí. Esta de acá, ¿no? Yo quiero representar fonológicamente seda. Será así. ¿Siempre va a ser así? Siempre. Siempre que tengamos la letra C acompañada de la I o acompañada de la E. Fonológicamente se tiene que representar con la interdental. Igual cuando hemos dicho caza, ¿no? Hoy acá sí ya no me salió. A ver. Yo quiero representar, ¿qué hago? Ahí está, ¿no? Esa será su representación. Siempre que yo vea con Z, a nivel fonológico, voy a utilizar este sonido o este símbolo interdental. Muy bien. Entonces, por el punto o zona de articulación, yo me tengo que aprender todo este grupo. Bilabiales, dentales, labiodental, interdental, alveolares. Alveolares cuando el ápice de la lengua se aproxima a los alveolos. Vamos a tener la L, ese sonido L de luna, R, todo está caro, carísimo, caro. La R, ya no podré comprar mi carro. La R, la vibrante múltiple que está acá, ahí está. La S de sapo, silla, y la N cuando decimos no. Nancy. Las alveolares son 5. ¿Por qué yo tendría que aprenderme las alveolares, las bilabiales? Porque una pregunta clásica es, marque la alternativa donde hay función distintiva de consonantes alveolares. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, si me presentan una oración, más que oración, una frase o solo palabras, ¿no? Alma, arma. Ahí hay función distintiva de alveolares, porque un sonido L que es alveolar, la voy a cambiar por una R. Alma, arma. ¿Se dan cuenta? Alma, arma. Esos son alveolares. Pero si me hubieran dicho función distintiva de palatales, ahí me tengo que ir a este cuadro. En palatales, ¿cómo es?
el cuerpo de la lengua se tiene que aproximar a la parte más alta, el paladar. Y en ese nivel se tiene que producir un sonido ñ, ñ de ñoño, che de chapulín, la L de pollo y la Y de yuca. Esto quiere decir, a ver, voy a copiarlo. Cada vez que yo quiero representar, por ejemplo, niña, ¿no? O ñoño. Voy a poner ñoño. Fonológicamente no pasa nada. Así se representa. Pero si yo quiero representar la palabra, por ejemplo, choclo, choclo, esa che, lo voy a hacer con este símbolo. Choclo. Fonológicamente va a ser así. Choclo. Toda vez que haya cha, che, chi, cho, chu, a nivel de fonemas le corresponde esto, ¿no? Choclo. Y si yo quiero, por ejemplo, la palabra llave, lluvia, llorar, la doble L, llave, lo represento así. Siempre que esté la doble L, ¿no? Lluvia, llorar, llevar. Y toda vez que yo quiera representar la Y de yate, yuca, yo, voy a hacer esto. ¿Ok? Siempre. A ver, lo voy a escribir abajito. Ahí no difiere casi nada. Ñoño, igualito. Choclo. Llave. Yate. Yo, yuca, etc. Yunque va a ser representado fonológicamente con este símbolo. Ok, muchachos, ya está, ¿está clarito? Y cerramos el otro bloque que sería las consonantes velares. El sonido K de casa. Casa lo represento así, pero fonológicamente ¿ve? Esa es. Ahora, si yo quiero tener el uso de ga, bueno, eso es muy fácil, ¿no? Guiso, por ejemplo, se escribe así, guiso. Pero a nivel de fonemas es así. O la palabra, por ejemplo, gelatina. Gelatina. Jinete. Está el sonido ja de jarra. Ja, je, ji, jo, ju. Jabón, ¿no? Gente. Gitana. Toda vez que yo tenga que utilizar o tenga en mi pronunciación, ¿no? Va a estar G, G de gelatina, ja, je, ji, jo, ju. La J de ají. Gitana. En todos sus casos, jóvenes, vamos a utilizar este símbolo. Por ejemplo, para gelatina o gitana, para no tener que escribir todos los casos, ¿no? Va a ser así. ¿Okay? Gitana. Toda vez que escuchen el sonido ja, je, ji, jo, ju,
a nivel de fonemas le corresponde esta, parecido a la X. Parecido, digo, ¿ah? No es X. Muy bien, ahí solamente estamos viendo el cuadro donde aparecen 19 consonantes, pero considerando el punto, la zona de articulación. Pero, ¿qué va a pasar en un examen? Si a mí me piden, por ejemplo, la función distintiva de, marque la alternativa donde hay función distintiva de consonantes palatales. Uy, ahí sí pues, palatales, yo tengo que saber cuáles son las palatales. Entonces, un ejemplo. Mono, moño, contrasta, ¿no? Mono, a ver, ahí es en ratito, perdón, lapsus brutus. Es así, niño, ahora sí, me había adelantado con la ñ. Niño, nicho. Me dicen función distintiva a nivel de consonantes palatales. Función distintiva de palatales. Claro, porque la ñ es una palatal y la ch es una palatal. Función distintiva de palatales. Y si me hubieran dicho función distintiva de velares. Velares, a ver, gasa. ¿Se dan cuenta? Por acá el sonido ga y por acá el sonido k. Bueno, aquí está con letras, pero a nivel fonológico ya sabemos cómo se representa, ¿no? Aquí su representación fonológica es así, gasa, y se opone a casa. Ahí es donde digo, hay función distintiva de velares. Velares. Entonces, yo no sé cuáles son velares, no voy a poder hacer nada. Si yo no me aprendo cuáles son las consonantes palatales, tampoco voy a poder responder ni una pregunta. Es muy importante, muchachos, en resumen, aprendernos este cuadro. ¿Es tedioso? Sí, pero con la práctica se puede. Ahí solamente tenemos un criterio, que es el punto o zona de articulación. ¿Y qué tal si eso no me preguntan, sino que me preguntan por el modo de articulación? Y cuando hablamos de modo, nos estamos refiriendo a la manera como sale el aire. El aire, cuando se producen las consonantes, el aire podría salir con cierto impedimento. Es decir, a ver, volvamos a este cuadro. O acá. El aire está almacenado en los pulmones. Al momento que quiere, ahí está haciendo su recorrido, quiere salir, ¿qué pasa? Encuentra una oposición a nivel de los labios. No va a poder salir porque se ha juntado el labio inferior al labio superior. Justo cuando se produce una P o cuando se produce una B, se ha producido ese contacto que bloquea la salida del aire. Ese criterio se considera, se toma en cuenta para clasificar al sonido P o al sonido V de bebé como oclusivos. ¿Y por qué como oclusivos? Porque no dejaron que el aire salga, ha habido una obstrucción. Entonces, ese es el otro criterio que aquí vamos a aprender. Es el modo de articulación. Las 19 consonantes las vamos a clasificar según cómo se da la salida del aire. La salida del aire se dio con impedimento. El aire no pudo escaparse. Entonces, ese impedimento nos permite decir que las consonantes van a ser oclusivas, estas 6. Una P, una B, o de repente el impedimento se da cuando
se aproxima, se acerca el ápice de la lengua a los dientes. Cuando quiero decir de, queda cerrado, obstrucción. O cuando quiero decir, por ejemplo, casa, gasa, se pega. No puede escapar el aire, oclusivas. En la época en que yo me preparaba jóvenes, o sea, cuánto tiempo, y hasta ahora recuerdo esa etapa, los profesores muy dinámicos, preocupados, decía, tanta información, ¿cómo van a aprender muchachos? Entonces se las ingeniaban para ayudarnos a memorizar, ¿no? Y decía, acuérdense, bodega pituca, esa frasecita, bodega pituca. Yo no le encontraba sentido, ¿no? Bodega pituca. Ah, porque estaban las letras iniciales, ¿no? Bodega pituca. Con eso yo me acordaba y más afortunada no podía ser porque justo eso me vino en el examen, ¿no? Entonces, en una academia, por supuesto, ¿no? Así que mi sugerencia es que ustedes busquen su estrategia, no lo que yo les diga, porque a mí me funcionó en mi época, pero ustedes son muy creativos. Busquen la manera de formar frases, palabras, qué sé yo, oraciones que incluyan estas letras. Y con eso sabrán cuáles son las oclusivas. El criterio principal para decir que es oclusiva es porque el aire no puede salir. Hay cerrazón, obstrucción total. Pero si el aire puede salir aunque sea un poquito, esas llamamos fricativas. Son fricativas aquellas donde el aire sale con cierta fricción. Por eso el nombre, ¿no? Fricativa. ¿Qué quiere decir fricción? Va a ir raspando. Va a haber una turbulencia en la salida del aire, ¿no? Con una F. Con la interdental. Con la velar. Con la fricativa. Con la palatal. Entonces, este conjunto son cinco sonidos. Esos son fricativas. Y como mnemotecnia, ya no, pues me salía como bodega pituca. Algo teníamos que crear. Fox-Y. Eso sí, Fox-Y no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado esa expresión, pero al decir Fox-Y, Fox, esta interdental la estoy analizando como si fuese la vocal, ¿no? O, entonces digo Fox-Y. Me funciona también, puedo recordarla, pero ustedes hagan su propio plan, su propia estrategia, la que mejor les funcione. ¿Y una africada cuál es? Una fricada es aquella donde se produce los dos momentos. Primero una cerrazón, una obstrucción y luego el aire puede salir, el aire puede escapar, ¿no? Entonces, en una africada, cha, por ejemplo, ¿no? De choclo, chela, chabela, chupón. Africada es la combinación de dos momentos, cerrazón, obstrucción total y explosión. El aire sale abruptamente. Hasta ahí tenemos tres, oclusivas, fricativas y africadas. Pero nos falta más. ¿Cuáles son las otras? Las que van a vibrar y que en ese momento sale el aire. Cuando digo 0, su nota fue 0,5, 0, la R. La puntita, el ápice de la lengua se acerca a los alvéolos y hace un solo contacto. 0. Ahí va R. Quiero conocer el cerro azul. El cerro San Cristóbal. Cerro. Rrr. Vibrante múltiple. Esta de acá. ¿Ok? Vibrante múltiple. ¿Hay oposición entre estas?
Claro, pues, cuando dijimos todo está caro, se opone, ya no podré comprar mi carro. Pero 5 de calificación fue al Cerro San Cristóbal. Se opone, ¿no es cierto? Muchachos, esa es la vibrante. Función distintiva de vibrante. Luego tenemos las laterales. Las laterales, ¿por qué se les llama laterales? Porque el aire se escapa por los costados de la boquita, por los lados laterales. Lana, llana. Hay oposición. Lana, L. Estoy utilizando letra, obviamente. Cuando tenga que representar fonológicamente, tendría que hacer uso de este símbolo, ¿no? Ese es para la doble L. Esas son las laterales. Ahora las nasales, que es la M, la N y la ñ. A las nasales también se le conoce como oronasales. ¿Y por qué el nombre de oronasales? Porque el aire no solamente se concentra en la cavidad nasal, también se concentra en la cavidad bucal. Quiero que miren por favor este verdecito, que es la úvula. Ese verdecito. No puedo dibujarlo, pero quiero que observen la úvula. La úvula, cuando está pegada a la pared faríngea, el aire no puede ingresar a la cavidad nasal. ¿No? No puede ingresar. El aire solo se queda en la cavidad vocal. En las vibrantes, en las laterales, en las oclusivas, miren, este verdecito que es la úvula está bien pegada a la pared faríngea. ¿Sí? ¿Lo ven? Ese verdecito, la úvula. En cambio, cuando decimos nasales, ese verdecito, la úvula, se ha despegado de la pared faríngea. Por eso es que el aire va a ingresar a la cavidad nasal y también va a ingresar a la cavidad oral. Por eso se llama nasal u oronasal. No les vayan a sorprender con esos nombres. A ver, ahora sí voy a hacer un alto porque creo que ya algunos dicen, tiraron la toalla. He hablado mucho, creo, perdónenme. A ver, ¿me puedes dar alguna señal si es que se ha entendido? Les decía que la semana 3 es un poco abstracta, ¿no? Con los términos, pero ahora vamos a empezar con ejercicios y va a ser más aplicativo. ¿Sí? Escobedo me entendió. ¿Quién más me entendió? A ver, levante la manito. Arpita me entendió, muy bien. Orduña me entendió. Tello me entendió, muy bien. Y creo que alguien más. Excelente. Ya. Por lo menos 6 han entendido. ¿Quién más? Allá. 5. Uy, a ver, entonces vamos a preguntar Espinosa, Carvajal, Escobedo, de la Cruz, Cuadros. Mentira, a todos no puedo llamar, pero qué bueno que me entendieron algo. No sé, en una sola clase no se puede de repente todos los términos dominar, pero poco a poco. Así que vamos a entrar a ejercicios que justamente nos permitan aplicar todo esto que les acabo de describir. Para mí lo más importante, queridos jóvenes, es que tengan en cuenta el nombre. Cuando les hablan del modo de articulación, ya les voy a proponer en breve las preguntas, ¿cómo se dieron? ¿No? ¿Cómo fue? Y cómo es que también, si no recuerdo al menos la definición básica, pierdo los puntos. Lo que he notado en el transcurso de todo este tiempo de docente, es
Es que muchos chicos le tienen temor a lo que es fonología por esos términos, ¿no? Oclusiva, fricativa. Y justo cuando les viene en el examen lo dejan. ¿Y quién aprovecha? Aquel que no le teme a algo complejo. Es cuestión de practicar nada más. Mira, ya voy a llegar al ejercicio. Pero te propongo lo que una vez fue motivo de que muchos se confundan. La pregunta decía, según el modo de articulación, así era la pregunta, según el modo de articulación, ¿qué fonemas consonánticos presenta respectivamente esta palabra? ¿Ah? Por el modo de articulación. Y yo les transmito esa pregunta. Por el modo de articulación, ¿qué tipo de consonantes presenta esta palabra respectivamente? A ver, es más, le voy a poner alternativa ya para hacerla más fácil. Ya, ingreso directo. A ver, chicos, la A o la B, ¿cuál marcarían? Teniendo en cuenta la pregunta por el modo de articulación. ¿Qué tipo de fonemas consonánticos presenta respectivamente esta palabra? ¿Qué marcan? A ver. Escríbanme por el chat. A ver. Marcan la A, la A, la A. La B. La B. Uy. La B. Miren, eso fue pregunta, ¿ah? No es broma. Ñaños. Ñañitos. Mi recomendación es que ustedes no lo analicen tal como lo están viendo con letras. Primero tienen que transformarlos en fonemas. Eso quiere decir, primero en fonemas, porque si no se van a confundir. Es gitana la palabra, gitana. Entonces, este primer sonido se asocia con esta. Pero la G, profesora, no era oclusiva. No, la G es una letra. Pero a nivel de fonemas le corresponde la fricativa. Gitana. Ahí está la T. Ok. También por acá está la T. Ya está. Está la N. Y está la N. Entonces, ¿qué tenemos? Gitana, fricativa, oclusiva y nasal. P de bueno era la respuesta. Entonces, ¿cómo se equivocaron los demás chicos? Porque miraron solamente la letra G y dijeron oclusiva. No, la letra es otra cosa y el fonema es otra. Ok, ojo, pestaña y ceja. Y, a ver, creo que me apresuro porque me queda poco tiempo. Ahora, el tercer criterio para clasificar los fonemas es
la acción de las cuerdas vocales. ¿Vibran o no vibran? Si las cuerdas vocales vibran, están en movimiento, se le llaman sonoras. Si están estáticas, sordas. Te quedan dos caminos. Te aprendes las sonoras y las demás las sacas por descarte o te aprendes ordenadamente, ¿no? Yo te diría, apréndete una de ellas. El resto lo sacas ya, como dicen los chicos, champeando. Yo me aprendí con las sonoras. Dije, todas las vibrantes, todas las nasales, todas las laterales son sonoras. Y bodega Y, sonora. Ya el resto pues será sorda. Y verdad, me funcionó, ¿no? Entonces, cuando decimos el sonido R, hay un movimiento. Está que se mueve, que se mueve, que se mueve las cuerdas vocales. Pero si me quedo en el sonido estático, no se mueve. Eso pasa con las sordas. Para probar cada uno de ellos ya no tenemos tiempo, así que nos queda ese camino cortito. O me aprendo sordas o me aprendo sonoras. Yo me aprendí sonoras. Me funcionó. Nasales, laterales, vibrantes siempre van a ser sonoras. Bodega Y siempre sonora. La pituca sorda. Listo. Ahora sí. Todo lo que te he explicado por acá, las razones por qué se llaman vibrantes, laterales, etcétera, te tiene que servir para este ejercicio. Todos vamos a empezar con este ejercicio número 2. A ver, lo único que les pido acá es bien fácil, ¿no? La 2 es la que va a demorar. En la 1 es solo para marcar, pero tómate tu tiempo. Voy a dar una posible respuesta. No es la única, pero como un modelo, ¿ya? Para la número 2, para que tú te puedas guiar. A ver, la 1 lo hacemos después. Un par de palabras donde haya función distintiva entre estas consonantes. Entre las nasales que haya función distintiva. O sea, algo así será, ¿no? Mono, moño. O, amo, año, ¿no? Amo, para no generar mucho desorden. Año, tiene la ñ. Amo. Está la A, está la O, igualito, no pasa nada, pero aquí viene la diferencia, ¿no? ¿Qué son? Son nasales. Son nasales. Año, amo. La ñ y la m son nasales y son las que están haciendo el cambio de significado. Mono, moño. A ver, muchachos, este es un ejemplo para la número 2. Ustedes inténtenlo. Aquí sí van a necesitar un poquito más de esfuerzo. Entonces, 1 minuto y medio puede ser. Puede ser 1 minuto y medio.
Bien, muchachos. A ver, la primera pregunta. Los fonemas finales. Celular, esto es final. Comercial. Y camión. ¿No? Finales. La pregunta, según el punto de articulación, todas estas, a ver, descarto nada bilabial, no, es alveolares. La L, la R y la N, alveolares. ¿Está bien? Todos aquellos que marcaron 1, la C, 50 puntos. Acá no va a haber una respuesta única. Va a depender cada uno. Lo que yo les muestre va a ser solo un modelo, una posible respuesta, ¿no? Por ejemplo, en consonantes dentales, oclusivas dentales, tuna y duna. Tendremos la T, tuna, y la otra que será duna. Ahí está, la T y la D. Muy bien. Voy a resaltar lo que hace justamente la oposición. ¿Ya? Alveolares. Uy, ahí va a haber infinidad de ejemplos. Infinidad de ejemplos. ¿Qué puede ser? Canta, carta. Un ejemplo. Va a haber muchísimos. Para, pala. ¿No? Ahí son alveolares. La L y la R. Alveolares. Luego las consonantes oclusivas y que sean velares. Allá, oclusiva velar. Ya lo habíamos mostrado un ejemplo, ¿no? Casa y gasa, los más conocidos. Repito, esto no es una respuesta única, es solo un ejemplo. Comparen ustedes. La idea es identificar el par mínimo. Una K, por acá un sonido G. Consonantes bilabiales. Ahí la oposición solamente a nivel de una P, una B o una M. Peso, peso. Peso, peso. ¿Okay? Entonces tenemos por acá consonantes bilabiales. Eso es todo. Ustedes seguramente tienen más ejemplos, mucho más creativos, novedosos. Por cuestión de tiempo es que no lo escribimos todos los posibles casos, pero esta es una guía. Si me piden oclusivas, hay un montón de oclusivas. Acá me han precisado con velares. Ahí ya me restringe porque las velares solamente, a ver, retrocedemos el cuadro. Oclusivas, velares. Ahí en velares solamente teníamos la K y la G, ¿no? ¿Dónde saqué eso? Velares son estas. Estas tres son velares. Pero de las tres, solamente el sonido G y el sonido K son oclusivas. Porque esto que se parece a la X, esa es una fricativa. Esta era la pregunta más compleja, ¿no? Tenía que saber los criterios.
cuáles son velares y al mismo tiempo que sean oclusivas, ¿no? Ahí está. Este Profesora, fue, dígame, sí. ¿puede volver a la imagen anterior donde está el punto de... Claro, ahí ¿Qué está. representa esa Y volteada en palatal? La Y volteada en palatal, esa representa el sonido ya, ye, yi, yo. O sea, así como lo mostré por acá. ¿Te refieres a esta? A ver, ahí lo estoy sombreando. Le voy a poner un poquito más de tamaño. No, Sí, donde ¿verdad? dice... El anda. claro, el Ah, AMBA. perdóname. Ok, landa. Ay, perdóname. Esa representa, hijo, la doble L. Siempre que yo tenga la palabra, ya sea lluvia, orar y llevar, toda vez que en la escritura tenga la doble L, siempre, es más, le voy a cambiar de color porque nos podríamos confundir. Le voy a poner un verde. Ahí está. Entonces, toda vez que tengamos palabras que tengan la doble L a nivel de escritura, doble L, pero a nivel de fonemas es el detalle, ¿no? Justamente lo que nos va a pedir a nivel de fonemas es esto, con el símbolo lambda, ¿no? Yo lo había resaltado yate. Y toda vez que haya una Y, tenemos yuca, yo, yunque, con esto, ¿no? La J y su cachito. Bueno, es una forma de decir. Sí, campeón, a eso se refiere. Estas son las palatales, las 4 palatales. Ya, gracias. De nada, hijo. Bueno, ahí quedamos con este ejercicio. Y nos vamos ahora sí de inmediato. Bueno, esto se va a ver en la semana 5. Por ahora es solamente una referencia muy general. En la semana 5, ¿por qué corresponde? Porque ahí se ve escritura. Y aquí es como un adelanto. Tenemos los fonemas y las letras. Fonema oclusivo bilabial sordo se representa con la letra P. El fonema palatal africada sorda con la Ch. Para eso yo tengo que saber los nombres, ¿no? Las definiciones. Este cuadro creo que les va a ayudar más de lo que yo he podido explicarles, porque van a ver cuál es su correspondiente, ¿no? ¿Qué más? Acá, ¿no? Ya, este de acá es una palatal fricativa, sonora. Ya hiciste la tarea, ya, yuca, yunque, yate, yo, con esta. Y los fonemas poligráficos son aquellos que tienen distintas letras para representarlos. Como habrán visto, este sonido K de la oclusiva tiene para representarse con una C, con una K, con el dígrafo. Igualito pasa con la fricativa. Alveolar, si digo silla, con una S, si digo xilófono, con una X, pero lo que interesa es la pronunciación, ¿no? Xenofobia, suena como una S. Muy bien, a nivel de fonemas le corresponde la fricativa alveolar. Repito, este tema lo vamos a ver en la semana 5, la relación de fonemas y grafemas. Y por otro lado, que existe una letra, la letra X, que sirve para representar a dos sonidos. Quiero decir esto. Esa es una letra. La X es una letra. Lo llevo al plano fonológico. Tac. Sí.
son 2 sonidos ya. Ya son 2 fonemas. Esos 2 fonemas los represento ahora con esta letra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tac, sin. Bien, muchachos. Este cuadro pueden tomarle captura. Hacen una captura, una fotito. Este cuadro me debe servir para que ahora yo pueda hacer correctamente la representación fonológica. Acá. Escriba la correspondencia fonológica. A ver, si todo esto son letras, chocolate, jamón, cesto, guitarra, elección, perseguir, millas, conexión. Ok, estas son grafemas, estas son letras. Hay que llevarlo al plano fonológico. Represéntenlo. A ver, otra vez les concedo un minutito. Ya, me voy a apresurar un poquito porque el tema en verdad que demanda bastante tiempo, pero ya ustedes observaron, aquí tengo ya la transcripción porque hasta que inserte un símbolo y otro, se nos fue el tiempo. Chocolate, importante, la che que guarda relación con la africada. Africada, palatal, sorda. Jamón, ja. Toda vez que encuentre una palabra que se escribe con J, a nivel de fonemas, le corresponde la fricativa velar. Cesto es la letra C acompañada de la vocal E, que a nivel de fonemas va con la interdental. Guitarra, guitarra como esta 1 suena, es un dígrafo, no pasa nada, solamente le coloco esta, la oclusiva. Y la vibrante, acá hay un dígrafo, hay 2 letras y se representa con un solo fonema. ¿Ok? Listo. Elección. Elec, pero acá hay una letra C acompañada de la I. Elección, ción. Elección, ción. Como está la letra C acompañada de I, esa siempre va con la interdental. ¿Qué más? Perseguir. Bueno, acá lo único, ¿no? El dígrafo. 2 letras, pero a nivel de fonemas es la oclusiva. Millas, ahí estaba la pregunta de uno de sus compañeros. La doble L, ¿con qué se asocia? A nivel de fonemas le corresponde el símbolo lambda. ¿Ok? Eso es. Conect, como la X, conexión, ¿no? Connect representa a 2 sonidos. La K y la S también se aprecia esto, ¿no? Conexión, conexión. Listo, muchachos. Con esto ya estamos listos para ingresar a lo que es fonemas vocálicos.
Las vocales, para que sean clasificadas, se va a tomar en cuenta el desplazamiento de la lengua. La lengua se puede desplazar en sentido vertical o en sentido horizontal. Si se desplaza en sentido vertical, ahí está, la lengua va en ese sentido vertical, en esa orientación vertical. Voy a tener vocales altas, vocales medias y la vocal baja. La alta, que es IU, la media, porque la lengua desciende un poco, se pone en una posición intermedia, la E y la O. Y desciende completamente cuando se produce una A, ¿no? La lengua está en la parte más baja. Alta, media, baja es si considero como con el criterio de que la lengua se desplaza en esa dirección, ¿no? Pero si considero su desplazamiento horizontal, ahí tengo anterior, central y posterior. Anterior IE, central A, posterior OU. Y a esto se suma un tercer criterio que es el grado de abertura. Cuando hablamos de vocales abiertas, A, E, O y la cerrada IU. Tema clave para la siguiente cuando veamos diptongos, triptongos y hiatos. Una fotito, creo que les va a ayudar muchísimo de este cuadro. Y ahora sí, voy a hacer la distinción de vocales y consonantes. Las vocales salen libremente y el aire, ¿no? El aire, en este caso, sin impedimento, y de las consonantes sí hay, ¿no? Hay impedimento total o parcial. Las vocales son sonoras y las consonantes son sordas y sonoras, algunas. La vocal siempre va a ser el núcleo de la sílaba. En cambio, las consonantes acompañan ese núcleo. Por ejemplo, la palabra sorda está formada por dos sílabas. ¿Cuál es el núcleo? La O y la A. ¿Quiénes lo acompañan? La S, la R, la D, la S. ¿Qué son estas? Esas que son márgenes. Márgenes. Bien, muchachos. ¿Qué significa que carece de ruido audible? Que todos los sonidos, en este caso, de las vocales, tienen en sus formantes cierta uniformidad, armonía. A es una característica acústica. ¿No? Hay musicalidad, hay armonía en los sonidos. Y en las consonantes hay ruido, porque hay ciertas interferencias, ¿no? Entonces hay un ruido audible, característica acústica. Y creo que ya corremos con esta. A ver, el ejercicio número 4, la opción donde haya función distintiva de oclusivas, fonemas oclusivos. Creo que la primera nada más ya tiene la respuesta, ¿no? Tenemos carta y tarta. Son oclusivos. La K y la T, ¿no? La K y la T. Muy bien. Entonces la clave sería la A. Ahí está la oposición. Y nos dice dónde encontramos las vocales altas
mayor cantidad. Quesadilla tendría vocal alta solamente la I. Bilingüismo tendría 1, 2, 3, 4 altas, ¿no? Quisquilloso solamente tendría I, 2. Guiamiento 2. Dumbiro 3. La que tiene más es la B. Bilingüismo. Ahí está la mayor cantidad de vocales altas. Chicos, hasta acá Profesora, es fonología. Dime, campeón, dime. tiene que considerarse porque se menciona la palabra UI, la U se considera porque se les está, ¿cómo decirlo? Con la Mencionando. diéresis. Claro, en porque cambio, al pronunciar sí suena la U, porque si no diría bilingüismo. Y no, sí suena la U, por eso tiene diéresis. En cambio, cuando digo guiamiento, guía o quesadilla, suena la E, suena la I, quisquilloso suena la I nada más. Por lo tanto, esa U no es una vocal, sino es parte de el otro grupo que llamamos el dígrafo. ¿Ok? Tiene que pronunciarse. Y si se pronuncia, como pingüino, por ejemplo, agüita va con la diéresis. ¿Sí, campeón? ¿Listo? ¿entendido? Gracias a todos y a todas. Y ahora sí, vamos a ir a las preguntas seleccionadas, que están bien sencillas. Dime, campeón, dime. ¿A qué se refería no se le escucha. ¿A qué se refería con función distintiva? Función distinta. Ah, ¿no se me escucha? A ver ahí. No sé por No qué, sé de si repente falló. ¿Sí? Ya. Sí. Función distintiva, hijo, implica que va a haber esto. A ver, voy a escribirlo por acá. Una diferenciación. Mira, si decimos la palabra mesa y luego decimos misa, hay función distintiva. Hay un sonido que cambia y genera que también todo el significado se altere, que se oponga. Claro, si yo cambio la E por una I, el significado es diferente. Mesa, misa. O si yo digo lana y digo sana, ¿hay función distintiva? Claro, porque una L la cambio por una S y el significado es diferente. Eso es función distintiva. Oposición, ¿ok? Bueno, esto lo vamos a borrar para que no se confundan. La pregunta número 1. La pregunta número 1. A ver, vamos avanzando. A las 9:20 termina nuestra clase. 1 minuto. Las preguntas seleccionadas son la 1, la 3, la 5 y la 10. A ver, 1 minuto y luego lo revisamos. Ya, chicos, ahora sí, la primera pregunta, la clave, a ver, nos pide que haya un par mínimo, ¿no? Un par mínimo es esto. Por ejemplo, peso y queso se dice que es un par mínimo. ¿Por qué un par mínimo? Porque la oposición solamente se da a nivel de un sonido. En peso y queso, la oposición se da a nivel de la consonante. Una P la cambio por una K, queso, el significado es diferente. Entonces, nuestra respuesta para la 1 ya se encuentra justamente en el enunciado 1. Pero si digo, a ver, hijo de Victoria dijo,
hijo, la H no representa ningún sonido. Dijo, la D sí, por supuesto, entonces no es un par mínimo porque tiene que haber la misma cantidad de consonantes. En un par mínimo debe haber la misma cantidad de consonantes y la misma cantidad de vocales. Había una onda, zanja, donde, ronda, onda y ronda. Onda, la H no se representa, pero ronda sí tiene la R, ¿no? Entonces no es par mínimo. Quiso, está una K, guiso, ga, una oclusiva, ahí sí hay par mínimo, porque esto se representa así, ¿no? Quiso se representa así, y guiso se representa de esta manera. Y ahí se ven los pares mínimos. Una K y un sonido ga. La clave es la E. La E. Y en la pregunta 3, las vocales y las consonantes pueden ser sordas, falso. La vocal siempre va a ser sonora. Algunas consonantes presentan salida libre del aire. Salida libre, libre. Bueno, libre no, porque siempre va a haber un obstáculo total o parcial, ¿no? Así que es falso. Las que presentan salida libre son las vocales. Entonces es falso. 1 y 2 son falsos. La vocal es imprescindible en la estructura de la sílaba, sí, porque es el núcleo. No puede faltar. La consonante sí puede faltar. Cuando digo ala, A es una sílaba y no tiene una consonante. Entonces, la 3 sí es verdad. Las vocales se articulan sin trabas. Durante la salida del aire, claro, el aire sale libremente. Entonces, en la 3, la clave es D de dado. D de dado. En la 5, oclusivas, ¿no? Función distintiva de oclusivas. Hola, y es hora, hola y hora. La L y la R no son oclusivas. Acá no puedo hablar de oclusivas. Si es un par mínimo, hola, hora, tiene la misma cantidad de consonantes y de vocales. Día, el día lunes hubo desórdenes en la vía, acá sí. Vía está la D y vía está a nivel de fonemas la bilabial, ¿no? La B. Esa sí es, y esa es la clave. Al ojo lo hemos encontrado. En cambio, en bar, entre bar y mar, ahí la palabra no tiene oclusivas. Bar sí tiene una B y M, no es oclusiva, sino es una nasal. Es una nasal. Y por último, lo que vamos a encontrar, ya nos queda un minuto, a ver, en el caso de las vocales, se diferencia según la altura de la lengua en altos, medios y bajos. De acuerdo con lo mencionado, señale la alternativa que presenta función distintiva entre vocales altos. ¿Y cuáles son los altos? La I y la U. ¿Y dónde se da eso? La I y la U pudo. ¿La D? Claro. Pudo, pido. Son vocales altos, la U y la I. La D. Chicos, espero que repasen, por favor. Encarecidamente les pido que repasen el cuadro. Las 2 horas es muy cortito el tiempo, pero por favor, consulta académica es la voz. Seguramente que las dudas que ustedes tengan los van a poder absolver con más tiempo, detenimiento. Que tengan un lindo día, un abrazo y muchas gracias.